Gracias, presidente. Señoría, buenos días. Buenos días, señor administrador único. No es esta la primera vez que mi grupo parlamentario, que Nueva Canaria, solicita una comparecencia a cuenta de la licitación que se denomina o denominada distribución y difusión de señales de TDT y radio FM, transporte permanente, señales audiovisuales y red de datos. Una licitación que está planteada por un periodo de 4 años con un importe de 15,4 millones de euros y un valor estimado del contrato, porque se prevé la prórroga del mismo de 22 millones de euros. La licitación, a pesar de que fue publicada y tramitada con carácter urgente el pasado 11 de noviembre, sigue en estado, según aparece o según consta en la plataforma de contratación, en estado de evaluación. Y en base a eso es las primeras preguntas que le quiero hacer. La primera es que si la convocatoria se realizó con carácter urgente, un procedimiento de plazos acortados que obviamente limita la concurrencia, pero además todo ello justificado, repito, en la urgencia, a qué se debe que 4 meses más tarde aún no se haya resuelto. Y me gustaría nos dijera si tiene algún plazo previsto para esa adjudicación. En segundo lugar, es si nos podría confirmar que solo se ha presentado una única empresa al lote principal, al lote 1, y además, ¿quién es esa empresa? Si esa empresa es la misma que viene prestando el servicio en la actualidad. En tercer lugar, también quisiera que nos confirmara si, tal como supongo, en función de lo que usted ha manifestado al respecto en otra comparecencia, sigue prestando el servicio la empresa de que desde el 31 de diciembre del año 17 tiene vencido su contrato y si esa prestación se le sigue abonando mediante facturas mes a mes, o sea, o lo que es lo mismo, todo el año 18 y hasta marzo del 19, pues está prestando el servicio de forma irregular. Esta semana, además el miércoles en concreto, me parece que fue, recibimos pues todos los grupos una carta del representante de una empresa de DTC Canarias que tras el examen del pliego y el resto de la documentación asociada a la licitación presentó un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma. Y si ya entraré después con el resto de los argumentos que en dicho escrito o que dicha empresa plantea en su carta, sobre lo que sí le quiero preguntar en esta primera intervención expresamente, y porque tengo dudas muy específicas sobre lo que leo en la carta, es, en primer lugar, por qué en los pliegos se establecía, y le cito textualmente, con carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa, podrá deducirse recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando con posterioridad ese mismo tribunal sea declarado incompetente. En segundo lugar, en base a qué establecieron la competencia del Tribunal de Contratos y esa confusión que se ha producido a los licitadores. Y me gustaría que nos explicara esta razón, o sea, qué explicación tiene usted al respecto. La segunda parte, además que especialmente también me llama la atención, es cómo, existiendo informes internos de la televisión canaria, que hacen recomendaciones bien diferentes de las que luego hemos leído en los pliegos, informes además que yo he pedido a través de solicitudes de documentación a la televisión y me han sido remitidos por la propia televisión, y a informes que por lo pronto recomendaban una mayor división en lotes de servicio de la que finalmente se materializó. Yo igualmente le pregunto, señor administrador, qué justificación nos da al respecto. Por último, tal y como
entiendo seguro, ha tenido conocimiento. En dicho recurso la empresa plantea que usted no tiene competencia, su falta de competencia como órgano de contratación, la vulneración del principio de concurrencia por el que se ha de regir toda contratación del sector público y de la regulación de los lotes en la normativa europea. Y esto que creo que es de lo más importante de lo que pone el escrito es la confusa mezcla de entidades y, por ende, la vulneración de normas relativas a exigencias presupuestarias y de contratación del sector público. Finalmente, da la impresión que es una tramitación orientada pues, a que solo se pueda presentar una empresa. Cuando me confirme qué empresa es, pues si es tal como me temo, la misma empresa que viene prestando el servicio y qué explicaciones nos puede dar para rebatir cada uno de estos argumentos que en este escrito que nos han presentado todos los grupos esta empresa alega. Gracias. Gracias, doña Esther. Tiene la palabra el administrador único de Radio Televisión Canaria, don José Carlos Naranjo, por espacio máximo de 10 minutos. Adelante, señor Naranjo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías, buenos días. El pasado 17 de diciembre ya les informé del desarrollo de la contratación del transporte de la señal. Aprovecharé esta comparecencia para aportar nuevos datos del desarrollo del procedimiento. Les reitero las acciones que se han realizado. Primero, sacar a licitación el contrato por un plazo de 4 años con posibilidad de prórroga por 1 año. Segundo, división en lotes. Tercero, valorar para su adjudicación criterios matemáticos alejando la posibilidad de cualquier subjetividad. Cuarto, publicar el anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea y la plataforma de contratación del sector público. Realizar el análisis de la documentación remitida por las distintas empresas por la mesa de contratación. Y en los próximos días se procederá a la adjudicación de este contrato por un montante de más de 15 millones de euros divididos en 2 lotes, el primero por 14.620.000 aproximadamente y el segundo por 388.000 euros. Las razones por las que se licita el contrato por 4 años son claras. Primera y fundamental, como ya he dicho en mis comparecencias anteriores, es evitar que en los próximos 4 años la televisión y la radio canaria dejen de emitir. Al adjudicarlo por este periodo de tiempo se consigue dar estabilidad tanto a los trabajadores como a las empresas del sector. La segunda atiende a motivos de rentabilidad económica. Como bien saben, la inversión de la o las empresas adjudicatarias tienen que realizar es cuantiosa y se necesita de un plazo razonable para amortizar la misma. La tercera se encuentra íntimamente vinculada al cumplimiento de los principios de eficiencia y economía, básicos en la gestión del gasto público. Este contrato, al tener valor estimado superior a los 200.000 euros, está sujeto a regulación armonizada, lo que implica que la tramitación del expediente no será en ningún caso inferior a los 120 días, es decir, 4 meses. Esto supone que si el contrato se adjudica por 1 año, una vez formalizado el mismo, nos veríamos en la necesidad de tener que volver a iniciar la tramitación de un nuevo expediente para adjudicar el nuevo contrato, teniendo que asumir el riesgo de que el contrato quede desierto por falta de licitadores, dado que en tan corto periodo de tiempo no pueden amortizar la inversión que las propias características del mismo le obligan, como ya he mencionado. En cuanto a la división por lote, debo insistir en que se han seguido las directrices de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece en su artículo 99.3, siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de las partes mediante su división en lotes. No obliga en ningún caso a fijar un determinado número de lotes, dependiendo del tipo del contrato. La adopción de tal decisión se tomó de conformidad con lo que establecía el informe técnico emitido. Debo indicarles, señorías, que se solicitaron los informes pertinentes a los técnicos, tanto de la televisión como de la radio, y estos establecieron una división de lotes que fue recogida en los pliegos de condiciones. Por lo que al cumplimiento del principio de publicidad se refiere, indicar que la publicación del anuncio de licitación se hizo, como es preceptivo, tanto en el Diario Oficial
de la Unión Europea como en la plataforma de contratación del sector público, y los plazos para presentar las ofertas se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público. Finalmente, la competencia del Administrador Único para adjudicar el contrato de distribución y difusión de señales de TDT y radio FM, transporte permanente de señales audiovisuales y red corporativa de datos, viene sustentada por las siguientes razones. Como indiqué al principio de mi intervención, fue este Parlamento el que me encomendó como misión fundamental garantizar el servicio público. Es una labor esencial que la televisión y la radio mantengan sus emisiones, y para que esto suceda es necesario realizar la contratación de la distribución y difusión de las señales TDT, radio FM, transporte permanente de señales audiovisuales y red corporativa de datos. Por lo que la adjudicación forma parte de la gestión ordinaria a la que hace referencia la Ley 1/2018. Las competencias que me atribuye la citada ley se circunscriben a la gestión ordinaria, entendida esta, según la exposición de motivos, en adoptar todas aquellas acciones que no condicionen el modelo de gestión, como es el caso que nos ocupa. Señorías, como ustedes bien saben, la Ley 13/2014 de Radio-Televisión Canaria establece 4 modelos de gestión: la gestión directa, la gestión indirecta o atribución a un tercero de dicha gestión, la atribución a terceros de la producción y edificación de programas audiovisuales, la prestación del servicio a través de otros instrumentos de colaboración público-privada. Pues bien, si algo tienen en común estas 4 formas de gestión es que todas ellas necesitan que la televisión y la radio canarias tengan suscrito un contrato con una empresa que preste el servicio de distribución y difusión de las señales TDT y radio FM, transporte permanente de señales audiovisuales y red corporativa de datos. Por lo tanto, la duración de este contrato no condiciona en modo alguno las decisiones que en su momento puedan adoptar los miembros del órgano que esta Cámara decida que debe gestionar el ente público y sus sociedades mercantiles. Más bien, al contrario, les da certidumbre para adoptar el modelo de gestión que consideren mejor para la radiotelevisión canaria. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo veo que todo el mundo está pues muy contento pues a gusto con este proceder o el proceder de este procedimiento. Yo obviamente soy más exigente, no sé si porque lo soy o porque me conozco mejor el expediente, puede ser cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, en cualquier caso, señor administrador, yo lo que sí le digo que tras escucharle, vuelvo la última, porque esta es la última comisión de esta legislatura, pues vuelvo a tener la sensación de que ha sido una comisión, o en este caso en esta comparecencia, pues una más tirada a la basura. Porque de lo que le he preguntado y le he hecho preguntas concretas, me ha contestado a 3 de las 8. Segundo, voy a empezar por el principio de este expediente, el carácter de urgencia. La urgencia viene tipificada, viene determinado cuando hay un carácter de urgencia, y una de ellas, que la principal, es la causa sobrevenida. Por aquí alguien ha dicho que el carácter de urgencia está justificado. Justifíqueme usted cómo. Entró el 19 de marzo con un expediente que no existía desde el 1 de enero del 18. Usted entró el 19 de junio. O sea, tardó en reaccionar para llevar a cabo este expediente pues 4 meses. O sea, 6 meses que estaba el problema que dejó el señor Negrín, y 4 meses más tarde de usted entrar es cuando inició el procedimiento. Explíqueme la urgencia. Pero es que además, el 27 de noviembre fue cuando se acabó el plazo de presentación de oferta. 4 meses más tarde siguen sin adjudicar los próximos días. Como es un concepto atemporal, pues realmente no sé qué significa, si son 2 días o 30. Pero en cualquier caso, en un procedimiento de urgencia que lo único que ha conseguido es acortar los plazos del resto para presentar oferta, no del suyo para actuar con diligencia. Con lo que yo insisto, el carácter de urgencia ni existía en noviembre, ni existe ahora, ni estaba justificado en noviembre y tampoco está justificado ahora. Ha habido un recurso especial en materia de contratación, pero que ha sido resuelto el 30 de enero. Un mes y medio más tarde sigue sin haber ningún movimiento nuevo en ese expediente, por lo menos que aparezca publicado en la plataforma de contratación del sector público.
Y vuelvo e insisto, no se produjo ningún hecho inesperado, ni sobrevenido, ni en noviembre ni ahora, que justifique, entiendo, ese procedimiento extraordinario por la vía de urgencia. Usted, además, ciertamente, heredó un problema, pero es que el problema lo heredó con 6 meses, o sea, tenía 6 meses el problema, y después de la herencia que usted recibió lleva 9 meses sin solucionarlo. Y tanto desde el 1, o sea, tanto los 6 meses que usted lo heredó como los 9 meses que lleva sin solucionario, lleva pagando un servicio sin un contrato que lo respalde, contra factura mes a mes. Y a mí, visto esto, o sea, visto que ni usted reaccionó cuando llegó y vio el problema, ni reaccionó después de iniciar la licitación y después de que el Tribunal de Contratación haya resuelto, o sea, no sé dónde le está viendo la urgencia. A mí lo único que se me ocurre por el hecho de hacerlo de urgencia es que era antes de que su primer plazo de acabara su obligación, su responsabilidad venciera, que como ahora ya la tiene sine die, pues ya se ha relajado y por eso ya no tiene tanta urgencia. Y el segundo lugar, y el más grave para mí, que este procedimiento presuntamente urgente, insisto, porque no hay, por lo menos no me ha dado ningún motivo que lo justifique, con plazos acortados y con plazos de implementación de servicios que son muy difíciles de llevar a cabo por empresas que no sean la que lo está realizando hasta el momento. Y eso, como bien dijo el señor Mato, de facto, pues limita considerablemente la libre concurrencia de las empresas. Y yo le digo que por eso, y solo por eso, se ha presentado, cosa que tampoco me ha contestado, pero que es lo que intuyo, a un concurso de 22 millones de euros, una única empresa, que es la misma que había venido prestando el servicio, la antigua Retevisión, luego denominada Albertis, y que ahora se habrá presentado, me supongo, con el nombre de Celnex, pero que a fin de cuentas es la misma compañía que se ha reestructurado en bolsa y ha dividido sus unidades de negocio a nivel mundial por sectores de servicio. Aquí se ha dicho por casi todos los portavoces que usted ha conseguido su objetivo porque encendemos la radio y sigue funcionando. Y yo digo, sí, sigue funcionando, pero con un transporte de la señal de manera irregular. No tiene un contrato. Y de manera irregular funcionaba con el señor Negrín también. O sea, que aquí lo que se trataba es de que usted llevara a cabo una dirección de la radio y televisión pública canaria ajustada a legalidad y con transparencia, porque de la otra manera ya lo hacía el señor Negrín. Lo del Tribunal de Contratos, desde luego, no tiene explicación, pero usted conocía, como conocíamos todos, lo que hemos seguido esta comisión de los asuntos relativos al anterior procedimiento de los servicios informativos, que el Tribunal de Contratación ya se había declarado incompetente, que los servicios jurídicos del Parlamento se habían declarado incompetentes. Entonces, con todo ese conocimiento vuelve, y sin haber solucionado eso y aclarar quién era el competente, vuelve a poner en los pliegos que es el Tribunal de Contratación. Y eso, insisto, desde mi punto de vista, lo que ha hecho es crear una inseguridad jurídica a los licitadores de forma importante y grave. Respecto a los informes internos que obran en mi poder y del que antes hablé, yo vuelvo, insisto, usted dice que usted ha adjudicado en los lotes como lo ha hecho por los informes técnicos. Pero es que es más, esos informes técnicos que usted me ha entregado son informes técnicos internos de la televisión, internos, unos internos y otros realizados por empresas especializadas que fueron contratados por la Radiotelevisión Canaria para analizar y posteriormente elaborar un primer modelo de pliego ajustados a derecho a los criterios que han de regir toda contratación del sector público y de la regulación de los lotes en la normativa europea. Y atención, porque es que este informe dice, aquí está, que con los planteamientos que se hacen en el informe podría producir una importante mejora en las condiciones económicas del contrato
o lo que es lo mismo, que el contrato saldría más barato a la Radiotelevisión Canaria. Entonces, explíquenos, señor administrador, qué motivo es el que ha tenido usted, qué motivo de peso, para ignorar los informes que ya tenía la Radiotelevisión al respecto y haya adoptado un criterio que supone, en Román Paladino, pagar más por el mismo servicio, porque desde luego a mí una justificación lícita no se me ocurre, por eso le pido que me alumbre y me diga cuál es. Y no cabe alegar motivos técnicos, no porque los informes hayan sido elaborados por técnicos de la casa que existen o por empresas técnicas especializadas, sino porque, como yo le dije en la anterior comisión, los propios pliegos subdividen los servicios en lotes menores en su anexo, copia de la cual yo además trasladé ya a los miembros de la comisión. Y no es cierto además lo que usted ha dicho, y además han aceptado el resto de los portavoces del grupo, que la licitación por 4 años no condiciona el modelo. Sí condiciona el modelo, porque es que la nueva Junta de Control podía haber decidido, por ejemplo, que el transporte de la señal se hiciera a través de una empresa propia de la Radiotelevisión Canaria, propia, pública. Entonces, usted, adjudicando algo por 4 años, ha impedido que eso se pueda hacer, sí está condicionando el modelo. Con lo cual, usted no tiene competencia para adjudicar ese contrato, porque esa era una de las limitaciones de sus competencias, que no limitara las competencias de la próxima Junta de Control, que es como se llama. Aparte de este tema, sobre lo que la empresa en este escrito ha denominado recurso especial como confusa mezcla de entidades, que supone, ahí es nada, la vulneración, según aparece en el escrito, de las normas relativas a exigencias presupuestarias y de contratación del sector público. Y yo le digo, todo esto es debido a que esta tramitación ha sido por urgente, apresurada y chapucera. Me dejo un pisco de holgura para terminar. Yo lo que sí tengo claro es que como suele pasar, cuando un partido político lleva muchos años en el gobierno, en este caso el de Coalición Canaria, y ostentando el gobierno de Canarias, pues que creen que todo el jardín es el de su casa, que es su coto privado y que pueden hacer lo que les apetezca. Y la responsabilidad, usted ha sido corresponsable de esto, porque este despropósito es suyo como administrador único. La responsabilidad de una vulneración de la normativa de contratación pública es suya. Aquí todo el mundo dice, bueno, ¿y que diriman los juzgados? Pues por lo visto es que estamos de acuerdo aquí en que lo que hay que hacer es judicializar todos los expedientes administrativos. Yo entiendo que usted no debe adjudicar este contrato, insisto, porque no tiene competencias para ello y que no se vuelva como un esperpento, tal como determinó un juez la tramitación del de informativos de televisión del señor Negrín, y yo creo que los argumentos son irrefutables y que esta es la única salida que tiene para no incumplir, para no cargar con más juicio a la Radiotelevisión Canaria. Muchas gracias.